tema muy especial y tenemos un invitado que se llama Juan Carlos. Juan Carlos y yo hemos tenido la oportunidad de colaborar en algunas otras actividades. Juan Carlos Infante es venezolano, pastor, psicólogo, pastor en Venezuela, así que para los venezolanos ahí que también están sumados, ahí tienen un compatriota, eh, una persona que tiene, yo diría, un corazón pastoral que lo lleva no solamente a su iglesia, sino también en las tareas que él desarrolla como profesor. Juan Carlos está a punto de graduarse de su doctorado y su doctorado justamente tiene un énfasis en lo que es la mentoría, como un proceso de acompañamiento transformador hacia otros. Así que es un placer tenerte con nosotros, Juan Carlos, hoy. Nada más, antes de que podamos arrancar y también poder escucharte, me gustaría que podamos tomar un tiempito para orar y poner este ratito en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de poder aprender unos de otros. Gracias por la oportunidad de tener a Juan Carlos y poder aprender de él. Ponemos este rato en tus manos, Señor, y te pedimos que nos bendigas no solamente con un buen tiempo en esta primera parte de escuchar el tema que vamos a desarrollar, sino también desde ya te pedimos por las conversaciones y las interacciones que tendremos en los grupos, Señor, que puedan ser enriquecedoras, que puedan ser de mucho provecho y que de aquí podamos sacar ideas para poder ser más efectivos en los ministerios donde tú nos tienes, para ser de bendición para otros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y amén. Bueno, muy bien, Juan Carlos, si gustas, preséntate un momentito, contanos de vos, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación de God Global Network para compartir este tema. Sí, soy venezolano, vivo en Venezuela, colaboro en diferentes ministerios, específicamente en el área de formación pastoral, formación de líderes. Eh, Pueden ver ahí atrás en mi fondo de pantalla que colaboro con Prometa. Soy director del departamento de acompañamiento y consejería, con maestrías que ofrecemos en esa área de especialización, maestrías acreditadas por la Universidad Kairos. Y estamos para proveerle a los interesados, a los pastores, ministros, líderes, estas ideas que vamos a compartir hoy sobre la mentoría y sobre ese transitar que debemos tener a través del proceso formativo integral del líder. Ujú. Y permítanme nada más compartir mi pantalla. El tema que nos convoca hoy justamente es este de mentores que inspiran, desde este enfoque de un acompañamiento vocacional y personal. Y una de las cosas que es muy interesante de este grupo, de los que estamos aquí, es que tenemos personas que sirven de diferentes áreas. Tenemos desde obreros transculturales, personas que sirven en capacitación misionera, tenemos pastores de iglesias locales, tenemos creyentes que acompañan a otros desde el área de la consejería, tenemos profesores, tenemos personas que sirven en diferentes áreas. Pero una de las cosas que Juan Carlos y yo conversábamos cuando estábamos preparando lo que iba a ser este webinar es que sin importar el rol en que cada uno de nosotros está, si tenemos la oportunidad de interactuar con otros, tenemos también la oportunidad de convertirnos en mentores que inspiran. Ahora, si hay mentores que inspiran, significa también que han habido quizás mentores que no inspiran, ¿verdad? Sino que desmotivan. Entonces, es bien importante que nosotros, desde el rol donde cada uno está, podamos entender cuáles son estos principios para ejercer esta mentoría desde una forma que inspire a otros a crecer, a aprender, a madurar, a caminar más con Cristo. Y Juan Carlos, cuando nosotros estuvimos conversando, vos me hablaste de un modelo, de un personaje bíblico que es un modelo de mentoría que te gustaría desarrollar. Contanos un poquito más acerca de este personaje. Sí, lo interesante, antes de entrar en el personaje, es que la palabra mentoría no aparece en la Biblia, ¿right? No está incluida en la Biblia como tal, como un concepto, pero está expresado como una función, está expresado como parte
de un vivir de la comunidad, pensando un poco en Israel, en la comunidad de los discípulos de Cristo, en los grupos que estaba Pablo atendiendo. Entonces, en la misma iglesia primitiva. Entonces, el concepto mm, teórico no aparece, pero sí está involucrado en muchas funciones y en muchas acciones que tuvieron los personajes bíblicos y también dentro de del plan de Dios. Porque si nosotros vamos un poco a Génesis, hasta en el mismo Génesis encontramos que Dios como creador, como sustentador, hizo un programa o una función mentora con Adán, aunque eso puede ser otro tema, pero para darle un poco de contexto en función de la mentoría. El personaje que vamos a ver o el evento que podemos considerar para la noche de hoy es el modelo de Jetro, ¿verdad? En Éxodo capítulo 18, que ha sido muy estudiado y muy comentado. Pero ese enfoque de Jetro es interesante porque encontramos que en ese proceso que él tuvo allí con Moisés, hay un enfoque multidisciplinario, contextual y transformacional. Entonces, eso nos llama la atención a nosotros porque, como decía Alex, hay diferentes contextos aquí. Pastores, misioneros, consejeros, predicadores, discípulos, hermanos que atienden en la iglesia. Entonces, pudiéramos adaptarlo a diferentes áreas en donde nosotros nos estamos desarrollando como parte del cuerpo de Cristo. Tenemos allí que vamos a partir de la persona, en el caso de Jetro. Recuerden que Jetro era suegro de Moisés, primero, era sacerdote de su grupo étnico, de Madián, eh, era abuelo también, porque tenía nietos. Entonces, él tenía un contexto. Tal vez pertenecía al consejo tribal de allí, de donde él vivía. Entonces, tenía diferentes roles, diferentes experiencias, diferentes vivencias, que de una u otra manera pudieron ayudar a Moisés en este evento, en este escenario que vamos a ver en el capítulo 18. Y es interesante también, Jetro era un creyente. Él creyó lo que Moisés le dijo que había ocurrido en Egipto, creyó tanto así que después que él llega allí a visitar a Moisés, prepara una ofrenda y la presenta delante de Dios. Entonces, nos da los indicios de que era un hombre creyente, un hombre que dependía de Dios. Y es interesante ver allí que cuando vemos a Jetro, no es que él tenía el cargo de mentor, él no tenía el cargo de mentor, sino que dentro del proceso que estaba viendo, de la circunstancia que se estaba presentando, asumió el rol, asumió la posición o la función, en este caso, de mentor. Y cuando lo vemos en las tres áreas, bueno, ya hemos comentado un poco, multidisciplinario, porque Jetro en este caso tenía diferentes experiencias de vida. Y eso es lo que algunas veces los mentores eh, lo tenemos como recurso porque tienen diferentes experiencias de vida que ayudan a otros a potenciar, ayudan a otro a guiar, a desarrollarse, a crecer, a alcanzar sus metas, a madurar su carácter, a vivir según eh, las demandas de Cristo. Entonces encontramos que allí hay un elemento multidisciplinario. Y en el contexto, ¿verdad? En el contexto, eh, vemos allí que ese mentor, pensando en Jetro, él no fue que tuvo una visión celestial para involucrarse en el proceso de mentoría o de acompañamiento con Moisés. Pero es interesante, hay una palabra allí que utiliza el escritor y dice, te voy a dar consejo, ¿verdad? O te voy a dar un consejo, o te voy a ofrecer un consejo. La idea allí es que yo te voy a ofrecer un plan, te voy a compartir un plan organizado para que tú salgas de tu situación que estás viviendo. Y es interesante que
la idea de ese consejo es que era imperativo, pero de manera intrínseca para Jetro. Era, necesito ayudar a este hombre. Necesito poner mi experiencia y mi aporte para que Moisés pueda salir de su situación de dificultad. Y eso creo que es interesante para nosotros como mentores. Es una necesidad de nosotros proveerle a otros los recursos que Dios nos ha dado para que ellos crezcan. Y Ujú, fíjense ujú, que uno va viendo a través de la experiencia que tuvieron ellos dos, que eso fue lo que ocurrió. Entonces, por allí vemos el contexto donde se está desenvolviendo este hecho de la mentoría con Jetro y Moisés, y transformacional porque al final del capítulo vamos a ver que hubo cambios. Cambio para Moisés, cambio para Jetro, cambio para la comunidad y cambio para la historia. La historia cambió también ese día. ujú. Y me llama mucho la atención ahora que mencionabas este tema de la motivación intrínseca, porque justamente ese fue el tema del webinar pasado. Y pensaba en qué tan importante es también la motivación con la que nosotros nos acercamos a este proceso de ser mentores de otros. ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón? ¿Verdad? Y yo creo que en un sentido nos podemos identificar con Jetro, sobre todo hoy en día donde nosotros probablemente hacemos muchas cosas, no solo una cosa a la vez. ¿Verdad? Y como vos decías, cada uno de nosotros está sirviendo en un contexto y creo que todo lo que nosotros anhelamos ver es esa transformación, ese crecimiento en la gente a la que servimos. Entonces, tomando esto en cuenta, y aún lo que nos decías, ¿no? Que mentoría, aunque es un principio bíblico, no es una palabra bíblica, contanos un poquito qué es entonces en sí la mentoría, cuáles son algunas de las características clave de esta mentoría. Sí, la mentoría está más acercada o se acerca más al concepto bíblico de discipulado, acompañar a otro para que crezca, vivir con el otro para que crezca. Y no es piramidal, la mentoría no es piramidal, la mentoría no es yo estoy aquí para que tú hagas lo que yo quiero que tú debes hacer. La mentoría es como dice ahí el concepto, una persona que tiene experiencia, tiene un poco más de experiencia, no necesariamente tiene que ser tan experimentado, pero ha caminado más que la otro o que la otra y ha experimentado en una área específica, pudiera ser, o una diversidad de áreas, pero que invierte intencionalmente. Eso es interesante. Mi recurso, el recurso que yo tengo, sea espiritual, de experiencia, relacional, bíblico, de conocimiento, de habilidades, todo eso es lo que nosotros le vamos a dar para que la otra persona, que lo llamamos el mentoreado, él se desarrolle. Porque se ha manejado que hay la mentoría del que tiene experiencia con uno que tiene menos experiencia, pero también hay mentoría entre pares, una mentoría recíproca. Y la iglesia es una mentoría recíproca, relacional. Cuando leemos someteos unos a otros, amaos unos a otros, sosteneos, alentados unos a otros, eso implica que es una mentoría relacional. Entonces, ¿Mm? nuestros recursos los ponemos a disposición de la otra persona. Pero cuando lo vemos en el aspecto ministerial, pudiéramos pensar es que una persona que tiene mayor experiencia acompaña al otro que está iniciándose en ese proceso de desarrollo. Lo Ujú, interesante es, en este caso, Jetro no se jerarquizó como mentor. Él se puso a la par de Moisés. ¿Y qué está ocurriendo muchas veces en América Latina? Que podrían ser unos impedimentos para la mentoría. Es que el liderazgo tiende a ser autoritario o un liderazgo que está centrado únicamente en una sola persona, que no tiene la apertura para recibir acompañamiento. Entonces, esos podrían ser algunos impedimentos que pudieran mm, debilitar el proceso de mentoría en el caso de la iglesia local. ujú. Y me parece bien importante este punto que tratas porque, de nuevo, viendo aquí los diferentes contextos de servicio en el que estamos, eh,
también me lleva a pensar cómo te ves vos como mentor, ¿verdad? ¿Consideras que tu rol es más autoritario, como dice aquí, o es más de este caminar con? Y si ustedes ven, una de las cosas que estamos hablando es que este rol de mentoría tiene que ver con caminar con. Y sobre todo los que estamos en un marco de centros de educación o de capacitación, sean misioneros o no, también está mucho este concepto del profesor es el que sabe, ¿verdad? Y mucho este concepto más piramidal. Pero vean que aquí, independientemente si estamos hablando, como decíamos al inicio, desde un rol pastoral, desde un rol de un profesor, desde un rol de es un consejero, estamos hablando entonces de más un acompañamiento que nace de una motivación intrínseca de querer ver al otro crecer y desarrollarse y compartir lo que Dios me ha dado con ese otro, pero no tanto desde una posición de autoridad, sino como dice ahí, de servicio, que está ahí para servir y no para controlar. Y eso me parece que es fundamental. Veamos ahora algunas de estas características, Juan Carlos, que vos enumeraste que son fundamentales para ser un mentor que inspira. Tomando nuevamente el caso de Jetro, Jetro tuvo una visión crítica, una observación crítica, hizo un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles pudieran ser las debilidades o la fortaleza o la situación que estaba viviendo Moisés? Él se sentó a evaluar el caso, en este caso, en este asunto. Y vio lo que no funcionaba. Y tomé textualmente creo que es de la versión Reina Valera. No está bien lo que haces. No está bien lo que estás haciendo. No está imponiendo, sino lo que está es haciendo reflexionar a Moisés, para que Moisés se autoevaluara, pudiera ver, y vemos luego en la conversación que él sí le explica, pasaba esto, pasaba lo otro. Y entonces, una de las características, no vamos a enumerarlas todas, pero por lo menos lo que vemos en el texto, hubo una sugerencia estratégica. No impuso, sino que sugirió. Hubo la humildad de dar el consejo, lo que pudiera ser la, la llave para abrir la puerta y solucionar la situación que estaba viviendo en este caso Moisés. Si oyes mi voz, yo te puedo aconsejar. Si estás dispuesto, yo puedo colaborar contigo. Si está abierto tu mente, yo puedo estar contigo. No lo impuso. Y ya habíamos dicho anteriormente que yo te aconsejaré es también ese deseo interno para hacerlo. Él veía que era necesario hacerlo, pero tampoco lo impuso. Y lo interesante ya al final de ese relato es que somete la estrategia a la voluntad de Dios. Si Dios te manda, si tú estás convencido, lo que yo te digo está en sintonía con Dios, está en sintonía con tu llamado, vamos a echar adelante, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, eso lo vemos allí con el caso de Jetro. Esas son características básicas: observación, sugerencia, humildad y estrategia guiada por Dios. Ujú. Y me hace preguntarme, y les animo a ustedes que también se hagan esta pregunta, ¿cómo somos nosotros de nuevo como mentores? ¿Somos así? ¿Seguimos estas características? ¿Cómo han sido los mentores que quizás han impactado tu vida? Si has tenido algún mentor en tu vida que te ha impactado, ¿cuáles de estas características también podrías ver reflejado quizás en otro que ha caminado contigo? Otra pregunta, Juan Carlos, porque hay impedimentos también para ser mentores que inspiran, ¿verdad? Hablábamos que hay mentores que más bien desaniman, no inspiran. Entonces, ¿cuáles son algunos de los impedimentos que vos has encontrado para ser este tipo de mentor que queremos ser? Sí, en mi experiencia como mentor, en este caso mentor académico, en formación ya eh, universitaria, eh, uno de los impedimentos es cuando el emparejamiento es inadecuado, cuando no hay puentes de confianza, cuando no hay afinidad, cuando la relación no es genuina. Todo eso va requebrajando el proceso. Entonces, debe haber una, una unidad entre el que está mentor y el mentor y el mentoreado, porque eso va a garantizar que van a caminar juntos. No es que no vaya a haber tal vez algunas divergencias,
pero hay que casarse con la persona con la cual estamos caminando. Y vemos en el caso de Moisés, había una filiación familiar, una relación de trabajo, porque él fue trabajador de Jetro, relación eh, de compartir, de vivir la vida con él, comían, hablaban juntos. Eso es parte de esa unidad que debe crearse con el mentor y el mentoreado. Cuando no estamos emparejados, puede haber dificultades. La ansiedad en el caso del mentor, el mentor quiere ser el que lidera el proceso o que el mentoreado es el que lidera el proceso, eso también puede generar dificultades, va a generar obstáculos para una mentoría inspiradora. Entonces, cada uno tiene que saber sus roles y sus funciones y sus límites dentro de ese proceso. La falta de compromiso. Si no hay compromiso, esa mentoría no va a dar resultado. Y de ambas partes. Muchas veces los mentores son impuestos. Casi siempre en las estructuras académicas, fulano es mentor de sutano. Esas imposiciones algunas veces mm, se pueden hacer por compromisos laborales o compromisos académicos, pero no hay un compromiso genuino. Entonces, allí hay que tener presente que puede ser un impedimento. Y la falta de objetivo. Si no hay una meta, no hay una ruta, no hay un proceso que queremos lograr, cómo podemos evaluar qué tanto hemos crecido, eso también puede impedir a que nuestra mentoría sea inspiradora. Entonces son estos 4 elementos, puede ser que hayan más, pero estos son lo más elementales. Muy bien. Bueno, a tomar nota de estos elementos claves. ¿Cómo entonces, desde el rol de mentores, podemos inspirar a aprender y ser transformados de manera integral? ¿Qué nos puedes recomendar al respecto? Volviendo a Éxodo capítulo 20. En el capítulo 18, el 20 al 22, encontramos que en el caso de esta relación que hubo entre Jetro y Moisés, hubo oído para escuchar. Escucha la voz de Dios, escucha el Espíritu Santo. Hubo presencia, hubo un diálogo entre ellos. Estaban creando ambientes de seguridad, compasión y honestidad. Eso es válido. Y la intención en este caso del mentor fue aportar valor al proceso de Moisés. Y que dije al principio, fue transformado Moisés, fue transformado el liderazgo, fue transformada la nación y fue transformada la historia, porque esos grupos que él comenzó a fomentar, se constituyeron los jueces, hubo un perfil, eran hombres de carácter, hombres decididos, hombres temerosos de Dios. Eso hizo una transformación integral, no solamente de Moisés, de Jetro, sino también de la nación. Y que influye a estas 4 áreas, y creo que God Global los coloca como cabeza, corazón y manos. Creo que lo leí por allí en Ujú. un material. Es eso, conocimiento, habilidades y carácter. Si estamos nosotros influyendo en esas 3 áreas de nuestra vida, estamos transformando de manera integral a nuestros mentoreados. Ujú. Me llama la atención que a lo largo de esto que hemos venido conversando, siempre sale el tema de la importancia de ejercer este rol de la mano del Espíritu Santo. Y yo creo que esa es una perspectiva que no podemos perder. O sea, si estamos hablando de la transformación, realmente el transformador de vidas es Dios mismo, ¿no? Y creo que desde el marco de nuestro servicio cristiano, independientemente del rol en el que estemos, qué importante si yo ejerzo el dar una clase, no perder la idea qué es lo que el Espíritu Santo quiere darle a mis estudiantes. Si soy un pastor, qué es lo que el Espíritu Santo quiere darle a esta persona. Si soy un consejero, qué es lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y creo que personalmente me gusta mucho destacar ese detalle, porque cuando ejercemos nuestras buenas ideas sin el Espíritu Santo, a veces lo que provocamos es un desastre. Pero si Él está con nosotros, y Él está acompañándonos y dirigiéndonos a servir a otros y transformando y tocando la vida de ese otro a través nuestro. Creo que ahí podemos ver una transformación verdadera.
Sí, Juan ya para, Carlos, ajá, dale, sí, sí, adelante. ya para terminar, me llega a la mente que Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero yo voy a dejarle a otro aquí con ustedes, que va a ser el consolador, el que va a estar acompañándolo. Ese mentor que les va a decir, mira, métete por aquí, haz esto por acá, cuidado con esto, cuidado con aquello. Ese es el mentor. ¿Mm? Y vean esta frase, el mayor legado del líder no es lo que logra, sino a quien entrena para lograr más. Creo que sin duda eso lo podemos ver en la vida de Jetro, podemos hablar de aún mismo Jesús, ¿viste? O sea, el legado que él dejó en una iglesia que se ha multiplicado hasta el día de hoy. Y bueno, Juan Carlos nos ha compartido un material que se los estaremos haciendo llegar posteriormente para que el que quiera leer un poco más acerca de lo que Juan Carlos ha venido desarrollando en cuanto a este tema. Pero ahora quisiéramos tomar un tiempito para poder dialogar en grupos. Entonces, no sé, Juan Carlos, si hay algo más que quieras decir antes de que pasemos a los grupos. No, vamos a los grupos a discutir, a conversar y dar experiencia. Muy bien. Entonces, para aquellos de ustedes que nos acompañan la primera vez, en estos webinars nos gusta dividir el espacio en dos partes. Esta primera que tuvimos, ¿verdad? Una ponencia o esta conversación con Juan Carlos. Y ahora queremos tomar un tiempo para poder reflexionar en grupos, conversar acerca de lo que acabamos de escuchar, porque el diálogo es importantísimo en el aprendizaje. Entonces, la idea es que en los grupos podamos conversar acerca de estas dos preguntas. La pregunta número uno es, durante tu experiencia, sea profesional, estudiantil o ministerial, ¿tuviste algún mentor? Si es así, si tuviste algún mentor, fue una mentoría intencional, espontánea, comparte un poquito acerca de las características que tuvo este mentor que marcaron tu vida. Si no has tenido ningún mentor al día de hoy, ¿qué proceso te hubiera gustado tener con este mentor en este proceso formativo? ¿Ok? Entonces, lo primero vamos a hablar de nuestra experiencia, sea que hayamos tenido o no mentor. Y la segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer para fortalecer mi labor como mentor? Ahora nos posicionamos como quienes sirven. ¿Qué podría hacer para mejorar mi labor como mensación? Pame, te paso a vos para el cierre. Me estaba emocionando justo con lo que decías. Bueno, gracias a todos. Creo que fueron todos espacios muy lindos los de estos grupos de discusión. Queremos ser respetuosos del horario en el que tratamos de que finalicen cada una de estas sesiones, son de 1 hora. Así que para cerrar queremos terminar diciendo lo que decíamos al principio, pero quizás algunos se han ido sumando. Este es el sexto webinar que hacemos desde Go Global Network, que es una organización a la que nos gusta llamarla una comunidad, que buscamos formar, inspirar y también conectar personas que estamos buscando crecer y también servir desde nuestra vocación. Este espacio, como te dije antes, ya es el sexto que abrimos, así que gracias por sumarte. Como sea que hayas llegado hoy, ya te consideramos parte de nuestra comunidad. Y por eso queremos invitarte a que, como decimos los argentinos, chusmes, mires ahí nuestro sitio web, que es bueno, creo que está ahí puesto ahí, sí, goglobalnet.org. Me había perdido la slide. Y que te puedas unir al movimiento, que es la otra manera en que nos gusta llamar esta comunidad, viendo lo que tenemos ahí para ofrecer como organización, y que si vos sos parte de un ministerio, un instituto de formación o capacitación, o de una organización a la que te parece que todos estos conceptos, todo esto que venimos desarrollando le puede ayudar, te damos la oportunidad de que nos sentemos y charlemos de manera virtual, que hagas una consejería con nosotros. La idea es que podamos servir con estos conceptos que consideramos transformacionales para la manera de ser y hacer discípulos. Así que les damos esa invitación, y por tanto la invitación para el próximo webinar, el número 7 del mes de diciembre. Se acaba el año, que iba a ser 3 y 4 de diciembre. Siempre tratamos de hacerlos miércoles y jueves. Es el mismo contenido en ambos webinars. Sé que muchos de ustedes capaz se anotaron en los dos webinars. Es siempre lo mismo. Obviamente que
cambian los invitados y cambia cómo se puede dar la dinámica, pero es el mismo contenido. Y la temática del mes que viene, que es el número 7, como les decía, es educación en movimiento, accesibilidad y flexibilidad en la formación de adultos. Un tema que nos parece apasionante, tiene que ver con cómo acompañar la vida del adulto desde la formación y cómo atender a las diferentes necesidades que las vidas tan dinámicas de los adultos requieren para poder seguir aprendiendo de una manera que responda a su llamado, a su vocación y que sea transformacional. Así que si es un tema que te interesa o que puede ser de bendición para el ministerio en el que colaborás o donde perteneces, te invitamos a que te sumes, te invitamos a que puedas también extender la invitación. Te vamos a mandar un correo, un mensajito de WhatsApp que te va a dar acceso a la grabación del webinar en el que estuvimos hoy y también a materiales que hemos compartido también en la previa, durante la presentación y también este material especial que es Juan Carlos Infante, nuestro invitado de hoy, y aprovecho para decirle muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo, tu disposición, de manera tan clara de compartirnos este tema. Él preparó un material sobre mentoría que quiere compartir con todos los que hemos participado, así que te va a llegar todo esto por WhatsApp y por mail en los próximos días. Y también como estamos en este tema de mentoría, ya Juan Carlos se presentó antes, pero bueno, él es una persona que está dirigiendo hoy el departamento de acompañamiento y de consejería de Prometa, así que bueno, acá lo tienen en el chat, pero también si quisieran su contacto para quizás consultarle sobre esta formación o bien qué es este programa del que él es director con Prometa, también lo puedan hacer, ¿sí? Así que solo me resta decirles a todos muchísimas gracias por sumarse desde cada rincón que ha estado representado hoy, por disponer su tiempo y que podamos seguir esforzándonos y trabajando para ser mentores que inspiran, que creo que ha sido lo que nos ha movilizado a todos a ser parte. Nos gusta pensar que cada uno de estos webinars es semillas que vamos soltando, sembrando, plantando para que estas cosas puedan florecer y expandirse. Así que si te gustó la sesión de hoy y algo fue sembrado en tu corazón para seguir profundizándolo y para seguir haciéndolo crecer, súmate a la comunidad, al movimiento y te esperamos también el mes que viene.